Hola, hola. Este hombre baila como un loco. Lo ha picado la tarántula. Todo al revés. Hace muchos años trabé íntima amistad con un caballero llamado William Legrand. Descendía de una antigua familia protestante y en un tiempo había disfrutado de gran fortuna, hasta que una serie de desgracias lo redujeron a la pobreza. Para evitar el bochorno que sigue a tales desastres, abandonó Nueva Orleans, la ciudad de sus abuelos, y se instaló en la isla de Sullivan, cerca de Charleston, en la Carolina del Sur. Esta isla es muy curiosa. La forma casi por completo la arena del mar y tiene unas 3 millas de largo. Esta grabación ha sido Su ancho no excede ningún punto de un cuarto de milla. Se prohíbe la reproducción. Se encuentra separada de tierra firme por un arroyo apenas perceptible que se insinúa en una desolada zona de juncos y limo, residencia favorita de las fojas. Fin de la primera pista. Como cabe suponer, la vegetación es escasa o alcanza muy poca altura. No se ven árboles grandes o pequeños. Hacia el extremo occidental, donde se halla el fuerte Moultrie, y se alzan algunas miserables construcciones habitadas en verano por los que huyen del polvo y la fiebre de Charleston, puede advertirse la presencia del erizado palmito. Pero, a excepción de la punta oeste y una franja de playa blanca y dura en la costa, la isla entera se halla cubierta de una densa maleza de arrayán, planta que tanto aprecian los horticultores de Gran Bretaña. Este arbusto alcanza con frecuencia 15 o 20 pies de altura y forma un soto casi impenetrable a la vez que impregna el aire con su fragancia. En las más hondas profundidades de este soto, no lejos de la extremidad oriental y más alejada de la isla, Legrand había construido una pequeña choza en la cual vivía, y fue allí donde, por mera coincidencia, trabé relación con él. Pronto llegamos a intimar, pues la manera de ser de aquel exilado inspiraba interés y estima. Descubrí que poseía una excelente educación y una inteligencia fuera de lo común, pero que lo dominaba la misantropía y estaba sujeto a lamentables alternativas de entusiasmo y melancolía. Era dueño de muchos libros, aunque raras veces los leía. Sus principales diversiones consistían en la caza y la pesca, o en errar por la playa y los sotos de arrayán buscando conchas o ejemplares entomológicos. Su colección de estos últimos hubiera suscitado la envidia de un Swammerdam. Por lo regular lo acompañaba en sus excursiones un viejo negro llamado Júpiter, quien había sido manumitido por la familia Legrand antes de que empezaran sus reveses, pero que se negó, a pesar de amenazas y promesas, a abandonar lo que consideraba su deber, es decir, cuidar celosamente de su joven Massa Will. Y no es difícil que los parientes de Legrand, considerando a este un tanto desequilibrado, hubieran hecho lo necesario para fomentar esa obstinación en Júpiter, a fin de asegurar la vigilancia y el cuidado de aquel errabundo. En la latitud de la isla de Sullivan, los inviernos son rara vez crudos, y se considera que encender fuego en otoño es todo un acontecimiento. Hacia mediados de octubre de 1800 hubo, sin embargo, un día notablemente fresco. Poco antes de ponerse el sol, me abrí paso por los sotos hasta llegar a la choza de mi amigo, a quien no había visitado desde hacía varias semanas. En aquel entonces vivía yo en Charleston, situado a 9 millas de la isla, y las facilidades de transporte eran mucho menores que las actuales. Al llegar a la cabaña, golpeé a la puerta según mi costumbre, y, como no obtuviera respuesta, busqué la llave donde sabía que estaba escondida, abrí la puerta y entré. Un magnífico fuego ardía en el hogar. Era aquella una novedad, y no desagradable, por cierto. Me quité el abrigo, me instalé en un sillón cerca de los chispeantes troncos y esperé pacientemente el regreso de mis huéspedes. Poco después de anochecido, llegaron a la choza y me saludaron con gran cordialidad. Sonriendo de oreja a oreja, Júpiter se afanó en preparar algunas fojas para la cena. Legrand se hallaba en uno de sus accesos, ¿qué otro nombre podía darles?, de entusiasmo. Había encontrado un bivalvo desconocido que constituía un nuevo género y, lo que es más, había perseguido y cazado con ayuda de Júpiter un Scarabeus
que en su opinión no era todavía conocido y sobre el cual deseaba conocer mi punto de vista a la mañana siguiente. ¿Y por qué no esta misma noche?, pregunté, frotándome las manos ante las llamas, mientras mentalmente enviaba al demonio la entera tribu de los Scarabei. «Ah, si hubiera sabido que estaba usted aquí», dijo Legrand. «Pero hemos pasado un tiempo sin vernos. ¿Cómo podía adivinar que vendría a visitarme justamente esta noche? Mientras volví a casa me encontré con el teniente G del fuerte y cometí la tontería de prestarle el escarabajo, de manera que hasta mañana por la mañana no podrá verlo usted. ¿Qué desea pasar la noche? Jup irá a buscarlo al amanecer. Es la cosa más encantadora de la creación». ¿Qué? ¿El amanecer? No, hombre, no. El escarabajo. Su color es de oro brillante y tiene el tamaño de una gran nuez de nogal, con 2 manchas de negro azabache en un extremo del dorso y otras 2, algo más grandes en el otro. Las antenas son... No tienen nada de estaño, más hábil, interrumpió Júpiter. Fin de la segunda pista. Júpiter confunde antenae con ten, estaño. Resulta imposible traducir adecuadamente la jerga con que se expresa Júpiter y que es propia de los negros del sur de los Estados Unidos. Fin de la nota del traductor. Ya le dije 1000 veces que el bicho es de oro, todo de oro. Cada pedazo de oro, afuera y adentro, menos las alas. Nunca vi un bicho más pesado en mi vida. Pongamos que sea así, Jup, replicó Legrand con mayor vivacidad de lo que a mi entender merecía la cosa. ¿Es esa una razón para que dejes quemarse las aves? El color, agregó volviéndose a mí, sería suficiente para que la opinión de Júpiter no pareciera descabellada. Nunca se ha visto un brillo metálico semejante al que emiten los élitros, pero ya juzgará usted por sí mismo mañana. Por el momento, trataré de darle una idea de su forma. Mientras decía esto, fue a sentarse a una mesita donde había pluma y tinta, pero no papel. Buscó en un cajón sin encontrarlo. «No importa», dijo al fin, «esto servirá». Y extrajo del bolsillo del chaleco un pedazo de lo que me pareció un pergamino sumamente sucio, sobre el cual procedió a trazar un tosco croquis a pluma. Mientras tanto, yo seguía en mi asiento junto al fuego porque aún me duraba el frío de afuera. Terminado el dibujo, Legrand me lo alcanzó sin levantarse. En momentos en que lo recibía, oyóse un sonoro ladrido mientras unas patas arañaban la puerta. Abrió la Júpiter y un gran Terranova, propiedad de Legrand, entró a la carrera, me saltó a los hombros y me cubrió de caricias, retribuyendo lo mucho que yo le había mimado en mis anteriores visitas. Cuando hubieron terminado sus cabriolas, miré el papel y, a decir verdad, me quedé no poco asombrado de lo que mi amigo acababa de diseñar. «Vaya», dije luego de examinarlo unos minutos. «Debo reconocer que el escarabajo es realmente extraño. Jamás vi nada parecido a este animal, como no sea una calavera, a la cual se asemeja más que a cualquier otra cosa». «¿Una calavera?», repitió Legrand. «Oh, sí. En fin, no hay duda de que el dibujo puede tener algún parecido con ella. Las 2 manchas negras superiores dan la impresión de ojos, ¿no es verdad? Y las más grandes de la parte inferior forman como una boca, sin contar que la forma general es ovalada». «Puede ser», dije, «pero temo que usted no sea muy artista, Legrand. Tendré que esperar a ver personalmente el escarabajo para darme una idea de su aspecto». «Tal vez», replicó él un tanto picado, «dibujo pasablemente, o por lo menos debía ser así, ya que tuve buenos maestros y me jacto de no ser un estúpido». «Pues en ese caso, querido amigo, está usted bromeando», declaré. «Esto representa bastante bien un cráneo y hasta me atrevería a decir que es un excelente cráneo, conforme a las nociones vulgares sobre esa región anatómica. Y si su escarabajo se le parece, ha de ser el escarabajo más raro del mundo. Incluso podríamos dar origen a una pequeña superstición llena de atractivo, aprovechando el parecido. Me imagino que usted denominará a su insecto Scarabeus caput hominis, o algo parecido. No faltan nombres semejantes en la historia natural. Pero, ¿dónde están las antenas de que hablaba usted?» «Las antenas»,
exclamó Legrand, que parecía inexplicablemente acalorado. No puede ser que no distinga las antenas. Las dibujé con tanta claridad como puede vérselas en el insecto mismo, y supongo que con eso basta. Muy bien, repuse. Admitamos que así lo ha hecho, pero de todos modos no las veo. Y le tendí el papel sin más comentarios para no excitarlo. Me sentía sorprendido por el giro que había tomado nuestro diálogo, y el mal humor de Legrand me dejaba perplejo. En cuanto al croquis del insecto, estaba bien seguro de que no tenía antenas y que el conjunto mostraba marcadísima semejanza con la forma general de una calavera. Legrand tomó el papel con aire sumamente malhumorado y se disponía a estrujarlo, sin duda con intención de arrojarlo al fuego, cuando una ojeada casual al dibujo pareció reclamar intensamente su atención. Su rostro se puso muy rojo para pasar un momento más tarde a una extrema palidez. Sin moverse de donde estaba sentado, siguió escrutando atentamente el dibujo durante algunos segundos. Levantóse por fin y, tomando una bujía de la mesa, fue a sentarse en un cofre situado en el rincón más alejado del cuarto. Allí volvió a examinar ansiosamente el papel, dándole vueltas en todas direcciones. No dijo nada, empero, y su conducta me dejó estupefacto, aunque juzgué prudente no acrecentar su mal humor con algún comentario. Poco después, extrajo su cartera del bolsillo de la chaqueta, guardó cuidadosamente el papel y metió todo en un pupitre que cerró con llave. Su actitud se había serenado, pero sin que le quedara nada de su primitivo entusiasmo. Parecía con todo más absorto que enfurruñado. A medida que transcurría la velada, se fue perdiendo más y más en su ensoñación, sin que nada de lo que dije lo arrancara de ella. Era mi intención pasar la noche en la cabaña, mas al ver el estado de ánimo de mi huésped, juzgué preferible marcharme. Legrand no trató de retenerme, pero al despedirse de mí, me estrechó la mano con una cordialidad aún más viva que de costumbre. Había transcurrido un mes, sin que en este intervalo volviera a ver a Legrand, cuando su sirviente Júpiter se presentó en Charleston para hablar conmigo. Jamás había visto al viejo y excelente negro tan desanimado y temí que mi amigo hubiese sido víctima de alguna desgracia. Pues bien, Jup, le dije, ¿qué ocurre? ¿Cómo está tu amo? A decir verdad, masa, no está tan bien como debería estar. ¿De veras? ¿Cuánto lo siento? ¿Y de qué se queja? Ah, esa es la cosa. No se queja de nada, pero está muy enfermo. ¿Muy enfermo, Júpiter? ¿Por qué no me lo dijiste enseguida? ¿Está en cama? No, no está en ninguna parte. Eso es lo que me da mala espina, masa. Estoy muy inquieto por el pobre masa Will. Júpiter, quisiera entender lo que me estás contando. Dices que tu amo está enfermo. ¿No te ha confiado lo que tiene? Oh, masa, es inútil romperse la cabeza. Masa Bill no dice lo que le pasa. Pero entonces, ¿por qué anda así, de un lado a otro, con la cabeza baja y los hombros levantados, y blanco como las plumas de un ganso? ¿Y por qué está siempre haciendo números y más números y...? ¿Qué dices? ¿Qué hace Júpiter? Números, masa y figuras en una pizarra. Las figuras más raras que he visto. Estoy empezando a asustarme. No le puedo sacar los ojos de encima ni un minuto, pero lo mismo el otro día se me escapó antes de la salida del sol y se pasó afuera el día entero. Yo había cortado un buen garrote para darle una paliza a la vuelta, pero no tuve coraje de hacerlo cuando lo vi volver. Tenía un aire tan triste. ¿Eh? ¿Cómo? Ah, sí. Mira, Júpiter, creo que no debes mostrarte demasiado severo con el pobre muchacho. No lo azotes porque no podría soportarlo. Pero dime, ¿no tienes idea de lo que le ha producido esta enfermedad, o más bien este cambio de conducta? ¿Ocurrió algo desagradable después de mi visita? No, masa. No pasó nada desagradable desde entonces. Me temo que eso pasó antes, el mismo día que estuvo usted allá. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? Masa, me refiero al bicho. Nada más que a eso. ¿El bicho? Sí, masa. Estoy seguro de que el bicho de oro ha debido picar a Masa Bill en la cabeza.
¿Y qué razones encuentras, Júpiter, para semejante suposición? Tiene bastantes pinzas para eso, Masa. Y también boca. Nunca en mi vida vi un bicho más endiablado. Pateaba y mordía todo lo que encontraba cerca. Masa Bill lo atrapó el primero, pero tuvo que soltarlo enseguida. Seguramente fue en ese momento cuando lo picó. Tampoco a mí me gustaba la boca de ese bicho y por nada quería agarrarlo con los dedos. Por eso lo envolví con un papel que encontré y además le puse un pedacito de papel en la boca. Así hice. ¿Y piensas realmente que tu amo fue mordido por el escarabajo y que solo tiene enfermo? Yo no pienso nada, Masa. Yo sé. ¿Por qué sueña tanto con oro, si no es por la picadura del bicho de oro? Yo he oído hablar de esos bichos antes de ahora. Pero, ¿cómo sabes que sueña con oro? ¿Que cómo sé, Masa? Pues porque habla en sueños, por eso sé. En fin, puede que tenga razón, pero ¿a qué afortunada circunstancia debo el honor de tu visita? ¿Cómo, Masa? ¿Me traes algún mensaje del señor Legrand? No, Masa, traigo esta carta, dijo Júpiter, alcanzándome una nota que decía: querido, ¿por qué hace tanto tiempo que no lo veo? Supongo que no habrá cometido la tontería de ofenderse por alguna pequeña brusquerie de mi parte, pero no, es demasiado improbable. Desde la última vez que nos vimos he tenido sobrados motivos de inquietud. Hay algo que quiero decirle, pero no sé cómo, y ni siquiera estoy seguro de si debo decírselo. En los últimos días no me he sentido bien y el bueno de Hugh me fastidia hasta más no poder con sus bien intencionadas atenciones. ¿Querrá usted creerlo? El otro día preparó un garrote para castigarme por haberme escapado y pasado el día solo en las colinas de tierra firme. Estoy convencido de que solamente mi rostro demacrado me salvó de una paliza. No he agregado nada nuevo a mi colección desde nuestro último encuentro. Si no le ocasiona demasiados inconvenientes, le ruego que venga con Júpiter. Por favor, venga. Quiero verlo esta noche por un asunto importante. Le aseguro que es de la más alta importancia. Con todo afecto, William Legrand. Había algo en el tono de la carta que me llenó de inquietud. Su estilo difería por completo del de Legrand. ¿En qué estaría soñando? ¿Qué nueva excentricidad se había posesionado de su excitable cerebro? ¿Qué asunto de la más alta importancia podía tener entre manos? Las noticias que de él me daba Júpiter no auguraban nada bueno. Temí que el continuo peso del infortunio hubiera terminado por desequilibrar del todo la razón de mi amigo. Por eso, sin un segundo de vacilación, me preparé para acompañar al negro. Llegados al muelle vi que en el fondo del bote donde embarcaríamos había una guadaña y 3 palas, todas ellas nuevas. ¿Qué significa esto, Jup?, pregunté. Eso, Masa, es una guadaña y 3 palas. Evidentemente, pero ¿qué hacen aquí? Son la guadaña y las palas que Masa Bill me hizo comprar en la ciudad. Y malditos si no han costado una cantidad de dinero. Pero dime, en nombre de todos los misterios, ¿qué es lo que va a hacer tu Masa Bill con guadañas y palas? No me pregunte lo que no sé, Masa. Pero que el diablo me lleve si Masa Bill sabe más que yo. Todo esto es por culpa del bicho. Comprendiendo que no lograría ninguna explicación de Júpiter, cuyo pensamiento parecía absorbido por el bicho, salté al bote e hicé la vela. Aprovechando una brisa favorable, pronto llegamos a la pequeña caleta situada al norte del fuerte Moultrie, y una caminata de 2 millas nos dejó en la cabaña. Serían las 3 de la tarde cuando llegamos. Legrand nos había estado esperando con ansiosa expectativa. Estrechó mi mano con un expressement nervioso que me alarmó y me hizo temer todavía más lo que venía sospechando. Mi amigo estaba pálido hasta parecer un espectro y sus profundos ojos brillaban con un resplandor anormal. Después de indagar acerca de su salud y sin saber qué decir, le pregunté si el teniente G le había devuelto el escarabajo. «Oh, sí», me respondió ruborizándose violentamente.
Lo recuperé a la mañana siguiente. Nada podría separarme de ese escarabajo. ¿Sabe usted que Júpiter tenía razón acerca de él? ¿En qué sentido?, pregunté con un penoso presentimiento. Al suponer que era un escarabajo de oro verdadero. Dijo estas palabras con profunda seriedad, cosa que me apenó indeciblemente. Este insecto está destinado a hacer mi fortuna, continuó mi amigo con una sonrisa triunfante, y devolverme las posesiones de mi familia. ¿Le extraña entonces que lo considere tan valioso? Puesto que la fortuna ha decidido concedérmelo, no me queda más que usarlo adecuadamente y así llegaré hasta el oro del cual él es índice. Júpiter, tráeme el escarabajo. ¿Qué? ¿El bicho masa? Prefiero no tener nada que ver con ese bicho. Mejor que vaya a buscarlo usted mismo. Legrand se levantó con aire grave y me trajo el insecto que se hallaba depositado en una caja de cristal. Era un hermoso escarabeus, desconocido para los naturalistas de aquella época y sumamente precioso desde un punto de vista científico. En una extremidad del dorso tenía 2 manchas negras y redondas y una mancha larga en el otro extremo. Poseía élitros extremadamente duros y relucientes, con toda la apariencia del oro bruñido. El peso del insecto era realmente notable, por lo cual, todo bien considerado, no podía reprochar a Júpiter su opinión al respecto. Pero que Legrand compartiera ese parecer era más de lo que alcanzaba a explicarme. Lo he mandado llamar, me dijo con tono grandilocuente, y apenas hube terminado de examinar el insecto, para gozar de su consejo y su ayuda en el cumplimiento de las decisiones del destino y del escarabajo. Mi querido Legrand, exclamé interrumpiéndolo, evidentemente usted no está bien y sería mejor que tomara algunas precauciones. Le ruego que se acueste mientras yo me quedo acompañándolo unos días hasta su completa mejoría. Está afiebrado y... Tómeme el pulso, me dijo. Así lo hice y, a decir verdad, no advertí la menor indicación de fiebre. ¿Es posible estar enfermo y no tener fiebre?, insistí. Permítame por esta vez ser su médico. Ante todo vaya a acostarse. Y luego... Se equivoca usted, dijo Legrand. Me siento tan bien como es posible estarlo con la excitación que me domina. Si realmente desea mi bien, ayúdeme a terminar con ella. ¿Y cómo es posible? Muy sencillamente. Júpiter y yo partimos a una expedición a las colinas en tierra firme y nos hace falta la ayuda de una persona en quien podamos confiar. Usted es esa persona. Triunfemos o no, la excitación que ahora me domina cesará igualmente. Tengo el mayor deseo de serle útil, repuse, pero... ¿Quiere usted dar a entender que este infernal escarabajo se relaciona con nuestra expedición a las colinas? Por supuesto. Entonces, Legrand, no tomaré parte en tan absurda empresa. Lo siento muchísimo, porque tendremos que arreglárnoslas solos. Solos. Oh, seguramente este hombre se ha vuelto loco. Espere. ¿Cuánto tiempo durará su ausencia? Probablemente toda la noche. Saldremos enseguida y, pase lo que pase, estaremos de vuelta a la salida del sol. ¿Me promete usted, por su honor, que, una vez acabado este capricho suyo y liquidado el asunto del insecto, santo Dios, volverá a casa y seguirá al pie de la letra mis prescripciones y las de su médico? Sí, lo prometo. Y ahora vámonos, porque no hay tiempo que perder. Profundamente deprimido, acompañé a mi amigo. A eso de las 4, Legrand, Júpiter y yo nos pusimos en marcha llevando también al perro. Júpiter se encargó de la guadaña y las palas e insistió en acarrear con todo, creo que más por miedo de que alguno de esos implementos quedara en manos de su amo que por exceso de complacencia. Estaba muy malhumorado y maldito bicho, fueron las únicas palabras que brotaron de sus labios durante todo el viaje. Por mi parte, me habían confiado un par de linternas sordas, mientras Legrand se contentaba con el escarabajo, que había atado al extremo de un hilo y hacía girar a su alrededor mientras andaba con aire de prestidigitador.
Cuando reparé en esta última y clara prueba de la demencia de mi amigo, apenas pude contener las lágrimas. Me pareció, sin embargo, preferible seguirle la corriente, al menos por el momento, hasta que pudiese adoptar medidas más enérgicas, con garantías de buen resultado. Inútilmente traté de sondearlo sobre los propósitos de la expedición. Una vez que hubo logrado convencerme de que lo acompañara, no parecía dispuesto a mantener conversación sobre ningún tema a menudo, y a todas mis preguntas respondía invariablemente: «Ya veremos». Por medio de un esquife cruzamos el arroyo en la punta de la isla y, remontando las onduladas colinas de la orilla opuesta, nos encaminamos hacia el noroeste, atravesando una región tan salvaje como desolada, donde era imposible descubrir la menor huella de pie humano. Legrand rompía la marcha con gran decisión, deteniéndose aquí y allá para consultar ciertas indicaciones en el terreno que supuse había hecho él mismo en una ocasión anterior. De esta manera avanzamos durante unas 2 horas, y el sol se ponía cuando entramos en una zona muchísimo más desolada de lo que habíamos visto hasta entonces. Era una especie de meseta, cerca de la cima de un monte casi inaccesible, cuyas laderas aparecían densamente arboladas y sembradas de enormes peñascos que daban la impresión de estar sueltos en el suelo y a los que solo el soporte de los troncos impedía rodar a los valles inferiores. Profundos precipicios en distintas direcciones daban a aquel escenario un aire todavía más grande de solemnidad. La plataforma natural a la que habíamos trepado estaba cubierta de espesas zarzas, a través de las cuales hubiera sido imposible bajar de no tener con nosotros la guadaña. Bajo las órdenes de su amo, Júpiter empezó a abrir un camino en dirección a un gigantesco tulípero que se alzaba allí en unión de unos 8 o 10 robles, sobrepasándolos a todos, como hubiera sobrepasado a cualquier otro árbol, por la belleza de su follaje, su forma, la enorme extensión de las ramas y su majestuosa apariencia. Aquí acaba la primera pista.